de la semblanza del maestro José Luis Naval Cid de León, quien es un hombre dedicado a la pintura contemporánea figurativa, periodista, colaboró en el periódico de humor de izquierda llamado El Chaneque. Durante su vida estuvo dedicado a los medios de comunicación junto con Enrique Cabrera Barroso en el periódico de Pensamiento Democrático. Como inspiración y formación fue influenciado por el ingeniero Luis Rivera Terrazas. El maestro Naval fue el primer secretario del Comité Estatal de Puebla del Partido Comunista Mexicano, impulsor de la cultura, defensor del patrimonio artístico, histórico y edificado de Puebla. Adelante, maestro Naval, le escuchamos, por favor. Pues buenos días. Yo soy pintor y hace 35 años hicimos una revista que se llama Chapulamat Boulevard. Es una revista de arte, de cultura, de Puebla sobre todo, pero también de Tlaxcala. Y es interesante, es muy interesante por qué nace la revista, ¿no? Dedicada a la cultura de Puebla y Tlaxcala. Bueno, miren, lo que decía el doctor Efraín, pues es bastante similar a la visión que uno tiene cuando tiene la fortuna de salir del continente e ir a Europa y hablar con la gente europea, ¿verdad? Ahí se da uno cuenta que el mexicano, como decía el doctor, tiene algo diferente, ¿verdad? Porque uno, sobre todo si hace uno el viaje joven, pues habla uno con los jóvenes, ¿verdad? Y como somos contemporáneos, pues hablamos de los libros que leemos, en fin, y es muy similar, ¿verdad? Dice uno, pues sí, somos pares, pero dentro de uno surge una cuestión, sí, pero yo tengo otra visión, otra cultura, y es la cultura mesoamericana de la que nos habla el doctor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es una cultura milenaria. México no nació hace 500 años. México es el producto, ¿verdad? Y hay testimonios claros y precisos en todas en la cultura maya, en la cultura de aquí del altiplano. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí muy cerquita Cacaxtla. Cacaxtla fue pintada 700 años antes que Miguel Ángel pintara la Capilla Sixtina. O sea, toda esa forma de ser del mexicano que se da en la comida, en fin, ¿no? Esa es otra cosa. Por eso cuando nosotros nos enteramos de que Francis Fukuyama, un japonés aclimatado y, bueno, ahora sabemos que trabajaba en el Departamento de Estado de los Estados Unidos, por los años 90, a finales de los 80, principios de los 90, sacó un libro que se llamaba El fin de la historia y el último hombre, ¿verdad? Donde planteaba que se acababa la historia. Entonces, como dice el doctor, ¿verdad? Los que crecimos aquí, en esa ciudad, desde niños, vemos que tenemos una representación muy importante de la cultura occidental, con muchas características de la mano de obra de los pueblos originarios de México. Y dice uno, bueno, entonces nosotros nos planteamos, si se acaba la historia, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Verdad? Y bueno, a nosotros se nos ocurrió, como una respuesta poblana, hacer
una revista, porque es lo que dice el doctor Efraín. Si no divulgamos lo que tenemos, no les podemos decir a la gente, a nuestros amigos, a nuestros parientes, ¿verdad? Mira, tú tienes esto, como una abuela, ¿verdad? Como una abuela que abre el ropero y le dice a la nieta, mira, este es unos aretes y ¿verdad? Tú sabes, tienen este valor sentimental, pero también tienen un valor económico. Tú sabes si los tiras a la basura, los vendes, ¿verdad? O los arrumbas. Pero sabes que esto tiene cierto valor. Bueno, eso pasa con nuestras tradiciones, ¿verdad? Con nuestras formas que generación tras generación se van transmitiendo. Entonces, por eso sacamos la revista, porque había que enseñarle a los poblanos, porque tiene razón el doctor, no conocemos el grueso de los poblanos que hemos nacido aquí, no tenemos una historia clara y precisa, no sabemos nuestros orígenes. Y claro, entonces hicimos la revista, y la revista tiene 35 años. Es un hecho, pues creo que nada más muy poblano, ¿verdad? Porque una cultura de arte, una revista de arte, una revista de cultura, sí es cierto, es una región, ¿verdad? Pequeña, ¿verdad? Y es Puebla-Tlaxcala porque es una zona que culturalmente tiene milenios, ¿verdad? Nosotros tenemos aquí a 7 u 8 kilómetros una de las ciudades del continente que tienen algunos milenios y que todavía son ciudades. Creo que Quito también está igual, ¿verdad? Y dice uno, bueno, ¿cómo? ¿Verdad? Y una cantidad muy grande de documentos, ¿verdad? Ya sean edificaciones de templos prehispánicos, en fin, todo eso, ¿no? Todo lo que sabemos de la civilización mesoamericana. Pero también tenemos, como decía el doctor, testimonios invaluables de la cultura occidental. Y esa cultura occidental, ¿verdad?, se da hace 500 años con la llegada de los españoles, ¿no? De otra forma, ¿no? ¿Verdad? Y bueno, nosotros tenemos documentos, ¿verdad?, edificados importantes que nos dicen cómo fueron los poblanos, bueno, que no eran poblanos en el siglo XVI, los poblanos, bueno, aunque es otra historia también, ¿verdad? Pero los angelopolitanos, ¿verdad?, fueron manifestando, fueron construyendo y dejaron documentos, ¿verdad?, como la Casa del Dián, por ejemplo, que por cierto fue una defensa importantísima de un pequeño sector de ilustrados que la defendieron, ¿verdad? Por eso podemos decir, bueno, tenemos esa casa con sus pinturas, que son una muestra excelente, ¿verdad?, de la cultura occidental, del Renacimiento en concreto. Esas modas que pasan, los estilos, las diferentes formas artísticas de expresarse de los mexicanos, porque es como dice el doctor, ¿verdad? Venía un arquitecto, ¿verdad?, y quería construir un lugar, un templo católico, ¿verdad?, para mostrarnos a los infieles mesoamericanos la nueva religión. ¿Y cómo lo construía? No con los conquistadores, porque los conquistadores primeros eran soldados, ¿verdad? Por ejemplo, Puebla creo que fueron 39 españoles, por ahí así, ¿verdad? Y todos eran conquistadores. Esos no sabían nada de construcción. Pero había
había un grupo importantísimo, ¿verdad?, de mesoamericanos, de cholultecas en concreto y de Calpan, que sabían construir templos, que eran pintores, que eran escultores. Eso es muy interesante, ¿verdad? Imagínense un artista, un escultor indígena, ¿verdad?, que había hecho un Tlaloc inmenso, de 2-3 metros, ¿verdad?, que de varias toneladas, sin el acero, sin el martillo, sin el cincel. Imagínense, ¿verdad?, cuando los frailes le dicen, mira, esto es así. Pues ese artista indígena, ¿qué hizo? Pues decirle, bueno, tú me dices qué quieres y yo te lo hago. Y así salió un excelente rosario de conventos del siglo XVI. Excelente, ¿verdad? Porque tanto los franciscanos como los dominicos, ¿verdad?, fueron los primeros constructores y se basaron precisamente en eso, en un pueblo de constructores. Por eso el primer barrio, lo que hoy conocemos como el barrio de Santiago, bueno, hay gente que le llama colonia, ¿no? Hay como 5,000 colonias en la actualidad de la Puebla, ¿verdad? Y tenemos como 17 barrios, más o menos, ¿verdad? Y no se llamaba, cuando se decide construir la ciudad de Puebla, bueno, la Angelópolis, ¿verdad? Se decide, ¿verdad?, que sean los pueblos de Cholula y de Calpan, porque ya sabían los españoles, ¿verdad? Habían visto la ciudad de Cholula, ¿verdad?, antes de que la destruyeran con la matanza, ¿verdad? Sabían que eran constructores, grandes constructores, y escultores y artistas. Entonces los trajeron y los pusieron en lo que es hoy Santiago, ¿verdad? Nada más que se llamaba entonces Cholultecapan, ¿verdad?, por Calpan y por Cholula. Bueno, esos fueron los primeros constructores de la ciudad de Puebla. Imaginémonos para esos 39 o 40. Por cierto, había una viuda, ¿verdad? Una mujer, quién sabe cómo llegó esa viuda, porque se supone que todos eran soldados, ¿verdad? Pero bueno, había una viuda. Las primeras casas que les construyeron fueron los indios de Cholula y de Calpan. ¿Y qué eran? Pues de varas, por lo pronto, ¿verdad? Después fueron de adobe, ¿verdad? Y así, aprendiendo las nuevas técnicas y la nueva arquitectura que trajo el Occidente, ¿verdad? Yo creo, es una opinión personal, que al final del siglo XVI, la ciudad de Puebla era la única ciudad en el continente americano de estilo renacentista, porque eso era. Y bueno, decimos nosotros, eso es muy importante, es un documento que se perdió. Creo que queda por ahí otra casa, tal vez la Alhóndiga, bueno, parte de la Alhóndiga, ¿verdad? Dice uno, bueno, esos son los documentos de que habla el doctor, así visuales, ¿verdad? Le llamamos el patrimonio edificado. Por ese patrimonio edificado, Ambrosio pudo manejar la situación ante la UNESCO para que le dieran el último título a la ciudad, ¿verdad?, que es patrimonio de la humanidad, patrimonio cultural de la humanidad. Bueno, esa situación, de una u otra manera, nosotros pensamos que había que divulgarla, ¿verdad?, en las medidas de nuestras posibilidades reales. Un pequeño grupo, ¿verdad?, pequeñísimo, 2, 3 periodistas, ¿verdad?, y un grupo de amigos, de compañeros, amistades y de historiadores, de los nuevos historiadores,
¿verdad? Porque la Facultad de Historia de la universidad, la de Filosofía, la de Economía, por ejemplo, fueron construidos con la reforma universitaria. Yo calculo que si la reforma universitaria, sin hacerse la reforma universitaria, no hubiese sido posible lograr pretender que la UNESCO nos diera el último título, ¿verdad? El de Patrimonio de la Humanidad. Y yo creo que tampoco hubiéramos, ese pequeño grupo que iniciamos el hacer la revista, tampoco hubiéramos hecho la revista, necesariamente. ¿Por qué? Porque los nuevos historiadores que se formaron en la Reforma, esos podían ya y tenían otra visión diferente. Y además en forma generosa, ¿verdad? Porque demostramos que se podía hacer un medio de difusión cultural, ¿verdad? Gratuito, de hecho. En los primeros números está escrito prohibida su venta de la revista, ¿verdad? Pero siempre nos decían, no, hombre, ponle un precio barato, porque la gente, si no cuesta algo, dice, no vale. Y bueno, le pusimos ahí precios, ¿no? Esa es la cuestión de la divulgación de la revista, que nos parece interesante, ¿verdad? Porque cumple 35 años y fue, de hecho, 2 años después de que le dieran el título a la ciudad de Puebla de patrimonio, que dijimos, bueno, pues hay que divulgarlas, lo que tenemos, ¿no? Lo que han hecho otros trabajadores, intelectuales, en fin, antes que nosotros hubiéramos llegado aquí, ¿no? Y sí, ¿verdad? Y lo hemos defendido el patrimonio en estos 35 años y vamos a seguir defendiéndolo. Es muy difícil, muy difícil. ¿Por qué? Porque la cultura, sobre todo en estos últimos 30 o 40 años, ¿verdad? Que no es una mercancía vendible, ¿verdad? Por eso hay una gran destrucción en los últimos años del centro histórico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque había que traer turismo, y turismo en masa. ¿Para qué? Porque tiene un valor, ¿verdad? El turismo para así. Pero es el turismo de ahora que nada más ven piedras, ¿no? Que no hay un conocimiento. En fin, esa es la situación nuestra, ¿verdad? Y el por qué seguimos y pretendemos seguir difundiendo lo que tenemos, ¿no? Claro, con muchos problemas, pero ahí se van resolviendo. Yo les agradezco mucho, ¿verdad?, que hayan invitado a la revista. La participación fundamental fue con investigadores poblanos, ¿eh? Claro, hubo a mucha gente de otras ciudades, en fin, ¿no? De la antropología, en fin, ¿no? Gente preparada que ya venía a apreciar lo que tenemos nosotros, sobre todo del patrimonio edificado, pero que no es lo único, ¿eh? Es todo las fiestas patronales, en fin, es toda una cultura diferente. Y cosas muy avanzadas, por ejemplo, los chiles en nogada, ¿verdad?, que se adelantan a su época totalmente. Y los chiles en nogada se vendían en la fiesta patronal de San Agustín. Y se vendían como las chalupas afuera en las calles aledañas de la iglesia. Y miren ahora, ¿no? Todavía incluso a mí me tocó ver eso muy bien.
en la segunda mitad del siglo pasado, los chiles en nogada no se vendían en los restaurantes, ¿verdad? Eran por invitación, ¿verdad? Siempre había alguien, ¿verdad?, de las familias poblanas viejas, ¿verdad?, que hacía a los chiles en nogada e invitaba a que las disfrutaran. Era la única forma de comer chiles en nogada, por invitación, o en su casa de uno, que se lo hacía la madre de uno o la abuela. Así, muchas cosas que es muy interesante, ¿no?, poder difundir, y bueno, con dificultades, pero ahí vamos. Pues no sé, si tienen preguntas o eso, estamos para tratar de resolverlas si sabemos. Nada más. Gracias. Gracias, maestro José Luis Naval Cid de León.